noviembre de 2013 se cumplen 88 meses desde el accidente donde murieron 43 personas y otros 47 fueron heridas. Se cumplen hoy justamente 7 años desde que la Asociación de Víctimas del Metro empezó a salir a la calle. Es nuestra concentración número 85. Y hoy hemos decidido, se ha terciado, colaborar con la plataforma de desempleados que está desde esta mañana en esa esquina de la plaza recogiendo alimentos, donativos para su banco de alimentos y también recogiendo firmas para que se reabra la investigación judicial del metro. Antes de iros, si tenéis ocasión, pasaros por allí. Nos ha parecido una idea muy buena colaborar con ellos en esta ocasión, porque es una forma de reconducir todo este apoyo que nos estáis dando en las últimas concentraciones, de alguna forma revertirlo a la sociedad. Su banco de alimentos también funciona de esta forma de reciclaje de esta energía, porque a cambio de los alimentos los desempleados tienen que ceder su tiempo también para ayudar a otras familias que tienen dependencia. Entonces es una forma muy bonita de que todo este apoyo y esta solidaridad se reconvierta. Y también nos ha parecido muy importante y necesario por nuestra parte, además, dar visibilidad a una plataforma que hoy por hoy pues casi no tiene repercusión. Nosotros que además sabemos muy bien lo que es estar 7 años en el anonimato y en el ostracismo más absoluto. Así que bueno, vamos a empezar ya como siempre con nuestros 5 minutos de silencio. En esta ocasión os hemos repartido cartulinas amarillas y negras, que son con los colores con los que siempre nos hemos representado, porque los amarillos representan a las personas heridas y el negro representan a las personas que fallecieron. Nos gustaría que en los 3 minutos de silencio nos pongamos todos con las cartulinas cara a la Generalitat, y es una forma de representar que necesitamos que nos vean, que nos miren y que nos vean, porque hoy por hoy, 7 años, y con toda la repercusión que está teniendo el metro, el accidente del metro, seguimos siendo invisibles para ellos. Así que esta vez os pedimos eso, que levantéis las cartulinas de cara a la Generalitat para decirles que estamos aquí. Mientras vemos cómo avanza la instrucción del accidente de Santiago, imputando al órgano responsable de la seguridad en la empresa gestora, contemplamos atónitos cómo, aquí en Valencia, la jueza no ve responsabilidad en esos mismos cargos responsables de garantizar la seguridad en el transporte público. Nieves Molina no ve relevante penalmente el hecho que en varias ocasiones técnicos de Metro Valencia solicitaran expresamente que se instalaran balizas que pudieron evitar el accidente. Concretamente, en septiembre de 2005 se debate ampliamente sobre la instalación de balizas, proponiendo sustituir el actual sistema FAB por otro más moderno, ya instalado en el resto de líneas. También se alerta de la presión a los maquinistas para cumplir los horarios. Se reitera, no una, sino en múltiples ocasiones, la imperiosa necesidad de instalar balizas que controlen la velocidad. No basta una señal en la pared. Y la propia empresa se compromete a instalar balizas en las curvas, pero no lo hizo. La dirección de Metro Valencia conocía el riesgo que esto suponía para trabajadores y usuarios, y que la implantación de balizas anulaba este riesgo que voluntariamente quiso asumir. Directivos de Metro Valencia, conocedores del altísimo riesgo que corrían los maquinistas y los usuarios de la línea 1, no utilizaron los elementos mecánicos que se habían comprometido a instalar y deben ser imputados por ello. Esta omisión voluntaria
establece un nexo de causa con la muerte de 43 personas y las lesiones de otras 47, ya que, de haber actuado los responsables de Metro Valencia conforme la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hubieran instalado las balizas en cuanto tuvieron conocimiento de su necesidad y el accidente no se hubiera producido. Si Metro Valencia cumple lo que promete e instala la baliza, el tren se frena y no se produce el accidente. Si Metro Valencia no instala la baliza para controlar la velocidad, ya sabemos lo que pasa, que mueren 43 personas y otras 47 resultan heridas. La relación entre el no cumplimiento de acuerdos y el accidente es clara, aunque Nieves Molina no lo quiera ver. Nosotros seguimos esperando respuestas y volveremos el mes que viene a demandar estas respuestas. Contamos con vuestra presencia y vuestra ayuda. Gracias. Como comentaba Rosa, la causa judicial ha sido totalmente rechazada por Nieves Molina, la titular del juzgado número 21, y ahora mismo está en manos de la sección segunda de Audiencia Provincial el decidir si se reabre o no se reabre la investigación judicial sobre el metro. Mientras tanto, el Gobierno valenciano, de cara a las cámaras, repite que ha decidido colaborar con la justicia, que va a poner todo de su parte para que haya una investigación judicial y no coartarla, pero la Abogacía de la Generalitat se presenta ante la causa para demandar que se cierre cuanto antes y que no se reabra. Dejen de mentirnos y dejen de tomarnos el pelo. Hoy en El Mundo se publicaba una información sobre la manipulación de la caja registradora de eventos, lo que viene siendo la caja negra. Es gravísimo. Primero nos dijeron que la única causa era la velocidad, que la única culpa era la del conductor por ir demasiado deprisa. No hacía falta investigar por qué se cayeron los cristales, cuál era el estado de la vía, cuál era el estado de la unidad, porque solo era la velocidad la causa del accidente. Y sin embargo, hoy sabemos que hasta esa causa fue una manipulación por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. ¿Hasta cuándo se va a seguir escondiendo el Gobierno valenciano? ¿Cuándo se van a depurar las responsabilidades, no solo por la causa del accidente, porque faltara la seguridad ese día en el metro, sino también por toda la falta en depurar, toda la falta en saber la verdad, todos los esfuerzos que se han hecho por ocultar información, por manipular la información y por ocultar la verdad? El pasado 26 de octubre, la Asociación Víctimas del Metro recibió el premio Bloc de Honor de manos del partido político El Bloc. También esta semana se ha hecho público el palmarés de los premios Onda, donde el programa de Jordi Évole, El Salvados, sobre el accidente del metro, recibía un premio Ondas. Gracias desde aquí una vez más a Salvados por llevar nuestra voz tan y tan lejos. Son muchos los reconocimientos que está teniendo tanto su programa como la propia asociación. El accidente de metro es el hecho más grave de las últimas décadas en la Comunidad Valenciana. El tratamiento que se ha dado por parte del Gobierno valenciano ha sido negligencia por no asegurar la seguridad ese día, manipulación de las pruebas, ocultación de la información, manipulación informativa en los medios de comunicación públicos. Si el presidente de la Generalitat Valenciana, don Alberto Fabra, tuviera un mínimo de dignidad, aunque realmente estuviera convencido de su insostenible versión oficial, reabriría una comisión parlamentaria para comprobar que realmente la versión oficial es la cierta, que no se cometió ninguna irregularidad. Pero lo que no es posible es que un hecho tan grave como el accidente del metro, un hecho tan grave en nuestra historia, se quede con la certeza absoluta por todos los valencianos, o como mínimo con una duda razonable de lo que pasó ese día en el metro. Fue una falta de seguridad, responsabilidad de la dirección de CGV y, por tanto, responsabilidad del Gobierno valenciano, y que todo lo que se ha hecho para
aclarar la verdad ha sido precisamente todo lo contrario, tapar todas las pruebas para que no salgan sus puestos retratados en el análisis de las causas del accidente. Y este mensaje de decir basta ya, es necesario que haya una comisión parlamentaria y es necesario que se depuren las responsabilidades porque ya no nos queda ninguna duda real, ninguna duda que se pueda sostener sobre cómo se hicieron las cosas, ese mensaje también lo queremos trasladar al Poder Judicial. Tienen una nueva oportunidad para reabrir la investigación del accidente. No puede ser que la impunidad sea un valor que se arraigue en nuestra sociedad, porque lo único que estamos pidiendo, tanto en el ámbito político como en el judicial, es que haya una investigación. No nos pueden dejar 7 años después con más dudas que las que teníamos el día siguiente de que murieran nuestros familiares y de que nuestros familiares resultaran heridos. Es necesario que dé la cara tanto el poder político como el poder judicial. Y aquí estaremos el próximo día 3 para reclamárselo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de iros, gracias. Simplemente 2 mensajes de intendencia. Hay muchos de vosotros que nos habéis pedido por camisetas en valenciano, ya las tenemos. Y también no tiréis las cartulinas al suelo, por favor, acercaroslas a recogernos o llevaroslas a casa, lo que queráis, pero no dejemos la plaza hecha un asco.